Hermoso poder cantar a nuestro Señor, alabar su nombre, que pecadores, aquellos que éramos enemigos, podamos alabarle. Es un privilegio. Les invito a leer sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Lucas. Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Vamos a estar estudiando el versículo 7 al versículo 14. Lucas, capítulo 3, versículo 7 al 14. Pero vamos a leer del versículo 1 al versículo 18. Vamos a estar estudiando Lucas 3, 7 al 14, pero vamos a leer del versículo 1 al versículo 18. Oramos primero y luego leemos. Amado Señor, queremos darte las gracias porque podemos estar esta mañana escuchando tu palabra, Señor, adorándote, orando a ti, aquellos que, como recién cantábamos, éramos tus enemigos. Señor, ¿cómo puede ser que tus enemigos, aquellos que te odiábamos, hoy podamos sentarnos a tu mesa, hoy podamos ser edificados por tu palabra, hoy podamos adorarte, hoy podamos tener comunión contigo? Señor, ¿cómo es que tú llamas hijos a aquellos que te aborrecíamos? Señor, ¿cómo es que podemos llevar nuestras peticiones a ti cuando íbamos en contra de tu voluntad? Cuando nos deleitábamos en hacer todo lo que a ti no te agrada, cuando quebrantábamos tu ley, cuando levantábamos nuestros puños contra ti. Señor, ¿cómo es que ahora podemos regocijarnos en escuchar tu palabra? Solo por gracia, solo por los méritos de Cristo, solo porque has decidido amarnos y enviar a tu Hijo en propiciación por nuestros pecados. Señor, te alabamos y queremos, por favor, ahora postrarnos ante tu palabra, humillarnos, Señor, y que tú obres en esta mañana, tú salves a aquellos que no te conocen y tú edifiques a tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Leo de la versión Reina Valera 60, dice la palabra de Dios. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se cortará, y
y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y él respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Y su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. A la hora de enseñar las Escrituras tenemos varios desafíos. Bueno, uno de ellos, por supuesto, es enseñar lo que el texto dice y mostrar que esto que estamos enseñando es lo que el texto dice, ¿no? Explicar el texto en su contexto. Y también tenemos la responsabilidad de mostrar qué es lo que debemos hacer a la luz de este texto. O sea, podremos decir explicar y aplicar. O sea, explicamos qué significa el texto, en primer lugar, y en segundo lugar mostramos, bueno, cómo ahora nosotros debemos vivir, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos a la luz de lo que este texto enseña. Bueno, eso es el gran desafío de la predicación, explicar y mostrar cómo se aplica, de qué maneras, ¿no? Después cada uno sabrá, pero de qué maneras se puede aplicar este texto a nuestra vida. Pero también hay otros, digamos, desafíos a la hora de predicar, subordinados a esto que acabo de decir, de explicar el texto y aplicarlo. Y uno de ellos es tratar de que ustedes desarrollen un oído expositivo. O sea, ustedes desarrollen un oído que les permita discernir qué predicación es bíblica y qué predicación no lo es. O sea, que ustedes no solamente enseñar, digamos, lo que el texto dice, sino que ustedes puedan ver que lo que enseñamos está en el texto, de tal manera que cuando ustedes escuchen algo que no está en el texto, enseguida puedan llamarles la atención, aunque quizás nunca tomaron un curso de predicación expositiva, no importa. Ya escuchan algo que no están acostumbrados a escuchar, y eso les suena raro. Y eso pienso que es importante porque hablando con personas, algo que a mí me llama mucho la atención es que vos le citás un buen predicador y te dicen, buenísimo, ese mensaje es buenísimo. Pero luego le citás un pésimo predicador y te dicen, ese mensaje es buenísimo. Entonces hay algo que no está bien. No han desarrollado un oído expositivo, no han desarrollado la capacidad de poder discernir qué es una predicación buena y qué no es una predicación buena. Qué es una predicación bíblica y qué no es una predicación bíblica. No podemos escuchar a un predicador fiel y decir, este es un buen sermón, y luego escuchar a un predicador que no es un predicador fiel y decir, eso es un buen sermón. No podemos llamar buen sermón a toda persona que abre las Escrituras y lee la Biblia y dice algunas cosas. Entonces, en esta mañana, me gustaría que podamos ver cuáles son las características de una predicación fiel. Porque acá tenemos un sermón. Acá tenemos a Juan predicando, dando un sermón. De todo esto se trata este pasaje. Es la predicación de Juan el Bautista. ¿De qué se trata la predicación de Juan el Bautista? Y bueno, claramente vemos acá una predicación fiel. Entonces, vamos a ver esta mañana las características de una predicación fiel. 2 características de una predicación fiel que nos ayudarán a discernir cuáles son predicaciones bíblicas y cuáles no.
dos características de una predicación fiel que nos ayudarán a discernir cuáles son predicaciones bíblicas y cuáles no. Y la primera característica que vemos en la predicación de Juan, que comienza ahí en versículo 7, es que una predicación fiel confronta a los que están endurecidos. Una predicación fiel confronta a los que están endurecidos, versículos 7 al 10. Y Lucas nos va a decir acá, nos va a narrar el ministerio de Juan el Bautista y particularmente la predicación de Juan el Bautista. Ya él habló, no estamos viendo Lucas, entonces no nos damos cuenta, pero él ya habló bastante de Juan, nos contó cómo fue la concepción de Juan el Bautista, la concepción de Jesús, nos habló del nacimiento de Juan el Bautista, igual que de Jesús, y también nos narró profecías en cuanto a Juan el Bautista, igual que profecías en cuanto a Jesús. O sea, todo el pasaje, todos los primeros capítulos de Lucas viene hablando de Juan, Jesús, Juan, Jesús, Juan, Jesús, Juan, Jesús. Y a partir del capítulo 4 nos va a hablar del ministerio de Jesús. Pero antes de hablar del ministerio de Jesús, nos va a hablar del ministerio de Juan, porque así viene narrando Lucas. Y se va a centrar Lucas en la predicación específicamente. Por eso quiero que veamos qué es una predicación fiel, porque Lucas nos va a detallar acá cómo es la predicación de Juan el Bautista. Y vamos a ver que Juan en su predicación se enfoca de maneras distintas a grupos distintos. Lucas es el que más se enfoca en la predicación de Juan. Mateo también nos narra la predicación de Juan, pero acá Lucas tiene la particularidad que no nos cuentan otros evangelios, que es cómo Juan el Bautista le responde a cada grupo. Eso no lo tenemos en otros evangelios. Marcos casi no nos narra nada. Juan nos narra algo, el evangelio de Juan. Mateo nos narra algo muy similar a Lucas, pero ninguno incluye las distintas respuestas a distintos grupos. Lucas quiere que nosotros veamos acá la predicación de Juan el Bautista como una predicación de un profeta del Antiguo Testamento. Recordarán, hace poco estudiamos a Ageo, recordarán cómo se introduce, cómo comienza el libro del profeta Ageo, igual que otros muchos libros, ¿no? En el año segundo del rey Darío, en el 6º mes, vino palabra de Jehová al profeta Ageo. Y así un montón de profetas menores. Y noten cómo introduce Lucas la predicación de Juan Bautista. En el año 15º del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, etc. Exactamente de la misma manera que se introducían las predicaciones de los profetas en el Antiguo Testamento. Y noten versículo 2 ahí. Vino palabra de Dios a Juan, exactamente como hacen los profetas del Antiguo Testamento. Vino palabra de Jehová al profeta Ageo. Y así tenemos otros, ¿no? Así que Lucas quiere que veamos a Juan el Bautista como un profeta en un sentido del Antiguo Testamento. Como alguien que en realidad está parado en la brecha, porque está ahí, ¿no? Entre el Antiguo y el Nuevo. Está preparando el camino, ya viene el Mesías. Ya Juan predica en capítulo 3 de Lucas, y en capítulo 4 ya tenemos el misterio de Juan de Jesús. Así que Juan está ahí preparando el camino. O sea, todos los profetas preparan el camino, todos los profetas están anunciando la venida del Mesías, pero acá Juan es el que lo predica cuando ya casi viene. Y en el versículo 3 se resume su predicación, noten ahí conmigo, en 3:3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Acá se nos resume la predicación de Juan. ¿De qué se trataba? Él predicaba el bautismo para arrepentimiento, el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Bueno, el bautismo del cual Juan predicaba es distinto al bautismo que tuvimos nosotros el domingo pasado, ¿no? El bautismo de la Gran Comisión, ir a hacer discípulos
a todas las naciones bautizándolos. El bautismo es distinto. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque Juan predicaba el bautismo para arrepentimiento, y cuando nosotros hoy bautizamos a alguien, lo bautizamos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo bautizamos cuando esa persona se identifica con la muerte, sepultura y resurrección del Señor. En cambio, el bautismo de Juan no tiene que ver con identificarse con la muerte, sepultura y resurrección del Señor, porque todavía eso no había acontecido. Además vemos en Hechos capítulo 19, cuando Pablo está hablando con unas personas que habían sido bautizadas por el bautismo de Juan, pero no habían creído en Jesús todavía, no habían escuchado. ¿Qué hace Pablo? Los bautiza de nuevo. Así que el bautismo de Juan es distinto al bautismo que practicamos hoy en día, pero la predicación es la misma, y me encanta esto. Así comienza el ministerio de predicación en el Evangelio de Lucas, predicando el arrepentimiento para perdón de pecados. Y así termina el ministerio de predicación en el Evangelio de Lucas. ¿Qué hacía Juan? Predicaba el arrepentimiento. ¿Y qué deben hacer los creyentes hoy en día? Lo mismo. Así termina, esta es la gran comisión en el Evangelio de Lucas. Lucas 24:46. Jesús le dice a sus discípulos, luego de morir y resucitar: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Por lo tanto, el bautismo que nosotros practicamos no es el mismo, pero la predicación es la misma. La predicación es la misma. O sea, difiere algunas cosas, en el sentido de que Juan está predicando el Mesías que va a venir, nosotros predicamos el Mesías que ya vino, claro. En ese sentido hay una diferencia. Pero en otro sentido, nosotros también predicamos el arrepentimiento para perdón de pecados. Por eso podemos decir que acá vemos las características de una predicación fiel. Y noten cómo comienza Juan su predicación confrontando a los que están endurecidos. Noten versículo 7 conmigo, por favor. Y decía a las multitudes, Juan, ¿no? Predicando, decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Duro, muy duro, ¿no? Esto. Imagínense que yo me pare acá y les diga: oh generación de víboras. Se van todos acá, ¿no? Corriendo. Muy duro, sumamente duro. Acá Lucas nos dice que predicaba a las multitudes, pero podemos decir que específicamente Juan le va a hablar de manera distinta a distintos grupos, Y Juan se está dirigiendo acá, en primer lugar, a los fariseos. No a todos, a los fariseos. ¿Por qué digo esto? Bueno, por la expresión generación de víboras. Esta expresión no se usa mucho, pero las veces que se usa en los evangelios, se usa para hablar de los fariseos. Por ejemplo, en Mateo 12:34, Jesús usa esta misma expresión para hablar a los fariseos. Dice en Mateo 12:34, generación de víboras, cuando los fariseos le están diciendo que él echa demonios por Belcebú. Jesús le dice a los fariseos en Mateo 12:34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Vemos esta misma expresión en el juicio que Jesús declara contra los líderes de Israel. Mateo 23:23, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Muy similar a esto. Y les está hablando a los fariseos. Y lo más claro en todo esto que podemos ver en el pasaje paralelo de Mateo, capítulo 3, versículo 7, nos aclara Mateo que les está hablando a los fariseos. En Mateo 3:7 dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos, los líderes de Israel, venían a su bautismo, no a ser bautizados, pero venían a observar su bautismo, les decía Juan: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Así que claramente esta expresión no va dirigida a todos,
va dirigida a los fariseos. Por eso decimos que la característica de una predicación fiel es que confronta a las personas con el pecado. La característica de los fariseos es que ellos estaban presentes cuando Juan bautizaba, pero ellos no tenían interés en la predicación de Juan, no tenían interés en el misterio de Juan. Los fariseos cuestionaban a Juan. Lo vemos en Juan 1:25, dice que los fariseos habían enviado personas a preguntarle a Juan el Bautista: ¿por qué pues bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué haces esto? En Lucas 7:30, cuando vuelve a aparecer algunas referencias a Juan el Bautista, nos dice Lucas, en Lucas 7:30, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Los fariseos venían a ver qué estaba haciendo Juan, pero no querían a Juan. No creían en su mensaje, no querían ni siquiera bautizarse por Juan. En Marcos 11:30, Jesús le hace una pregunta a los fariseos. El bautismo de Juan, les pregunta, ¿era del cielo o de los hombres? Respondedme. Y ellos empiezan a decir, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Si decimos que el bautismo de Juan es del cielo, nos va a decir, ¿por qué no le creísteis? Claramente ellos no creían en la predicación de Juan. Estaban ahí viendo, supervisando, pero no querían arrepentirse. Y Juan les pregunta a estas personas que están ahí mirando, observando, hasta preguntándole a Juan, pero sin querer tener nada que ver ni con Juan, ni con su ministerio, ni con su predicación. Juan les pregunta a estas personas, a los líderes de Israel, ¿quién les enseñó, quién os enseñó a huir de la ira venidera? Como dice un comentarista, ¿quién os engañó haciéndoos pensar que es posible escapar de Dios y os animó a intentarlo? En otras palabras podemos decir, ¿quién les enseñó a ustedes que sus ritos religiosos va a hacer que puedan escapar de la ira de Dios? ¿Quién les enseñó eso? Porque la Biblia no enseña eso. El Antiguo Testamento no enseñaba eso. En Jeremías 11:15, Jeremías dijo, o Dios le dice al pueblo, ¿crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Pensás que tus sacrificios, específicamente ahí la destrucción del templo, el exilio, pensás que tus sacrificios que ofrecen en el templo los van a hacer zafar del castigo de Dios, de la ira de Dios? De ninguna manera. ¿Quién les enseñó? Le está preguntando Juan. ¿Quién les enseñó que sus mandamientos de hombres va a hacer que ustedes escapen de la ira de Dios? Estas personas están tratando de huir de la ira de Dios, pero de manera incorrecta. En lugar de arrepentirse los fariseos y volverse a Dios, ellos quieren salvarse por sus obras. Y Juan el Bautista le está diciendo que no pueden. Para decirlo en otras palabras, es como las personas que en lugar de abandonar su pecado y volverse a Cristo en fe, leen la Biblia. Bueno, está bien leer la Biblia, pero leer la Biblia no te salva. Te salva arrepentir, creer lo que la Biblia te dice, eso sí te salva. Creer en el Señor Jesucristo, que es lo que la Biblia nos dice. Pero leer la Biblia por el simple hecho de leer la Biblia no te salva. Pero hay personas que piensan que van a ir al cielo por leer la Biblia. Nadie se salva por leer la Biblia. Nos salvamos creyendo lo que la Biblia dice. La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Pero leer la Biblia no nos salva. Involucrarme en servir en la iglesia no me salva. Claro, si yo soy salvo debo servir en la iglesia. Pero servir en la iglesia no me salva. Orar no me salva. Ofrendar en una iglesia no me salva. Las obras no me salvan. No importa que sean obras religiosas, obras que los creyentes hagan. Las obras no me salvan, de ninguna manera. Pero acá están estas personas pensando, queriéndose salvar
por sus obras. Acá están estas personas queriéndose esconder de la ira de Dios, tratando de cumplir ciertas cosas de la ley. Ir a una iglesia no te salva. ¿Se dan cuenta que decimos de cosas que son buenas en sí mismas? Porque los creyentes debemos congregarnos, los creyentes debemos leer la Biblia, los creyentes debemos orar, los creyentes debemos ofrendar, los creyentes debemos servir en la iglesia, los creyentes debemos hacer un montón de cosas. Pero esas cosas no nos salvan. Esa es la diferencia. Esas cosas no nos salvan. Y los judíos en el Antiguo Testamento debían hacer un montón de cosas. Debían ofrecer sacrificios, debían ir al templo, debían dar el diezmo en ese momento, debían hacer un montón de cosas. Pero eso no lo salvaba. Eso no lo salvaba. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la salvación es por fe. Creyó Dios a Abraham, dice Génesis 15:6. Creyó Dios a Abraham y le fue contado por justicia. Hebreos 11 nos dice que todos los creyentes del Antiguo Testamento fueron salvos por la fe. Pero estas personas no querían creer, no querían arrepentirse. Ellos querían salvarse por sus ritos religiosos. Y Juan les dice, no pueden. Ustedes están tratando de escapar de la ira de Dios de manera incorrecta. Noten versículo 8. La manera correcta es arrepintiéndonos y volviéndonos a Dios. En este caso es arrepintiéndonos y creyendo en el Mesías que iba a venir. Si bien Jesús ya había nacido y estaba a punto de comenzar su misterio, todavía no había comenzado su misterio. En el Mesías que está a punto de que ya viene. Hoy es arrepintiéndonos y creyendo en el Mesías que ya vino. Noten versículo 8 conmigo, por favor. Noten el imperativo ahí, el mandamiento. Versículo 8. Haced, ahí tenemos el imperativo. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y por supuesto, esto no es un concepto nuevo. Esto es lo que Dios le dijo a Israel muchas veces en el Antiguo Testamento. El arrepentimiento es volvernos de nuestros pecados a Cristo. En el Antiguo Testamento, cuando Cristo todavía no había venido a este mundo, era volver nuestros pecados a Dios. Dice Isaías 1:16. Noten el mismo concepto. Isaías 1:16. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Eso es arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, lo mismo. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer lo bueno. Buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda, etc. Todas evidencias de un corazón arrepentido. La manera de escapar de la ira de Dios es arrepentimiento y fe en Cristo. Arrepentimiento y fe en el Mesías. Volviéndonos nuestros pecados a Dios. Esa es la manera. Y no haciendo actos religiosos. Aún ni siquiera, en este momento, ni siquiera bautizándote por el bautismo de Juan sin arrepentirte. Ahora la pregunta es, ¿por qué Juan le dice que hagan, ese es el imperativo, frutos de arrepentimiento si la salvación no es por obras? O sea, ¿cómo es que yo debo hacer algo si la salvación no es por obras? Bueno, eso es porque la evidencia de una genuina salvación son buenas obras. No es la raíz, no es la base, sino es la evidencia. Por eso acá le llama, no dice hagan raíces de arrepentimiento, sino hagan fruto. El fruto justamente es la manifestación de algo. Por lo tanto acá, el hacer fruto de arrepentimiento es otra manera de decir arrepiéntanse de verdad. El arrepentimiento genuino trae como consecuencia las buenas obras. O sea, nosotros no podemos separar las buenas obras de la salvación. En el sentido, las obras no son jamás la base, nunca. Pero sí son el resultado. Por eso el pasaje que todos citamos, ¿no? Efesios 2:8-9, porque por gracia sos salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, muy clarito, no por obras, muy clarito.
no por obras, para que nadie se gloríe. Pero ¿qué dice el versículo 10? Porque somos hechura, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las obras jamás son el fundamento. Las obras no nos pueden salvar de ninguna manera. Pero una persona salva se evidencia en buenas obras. Eso dice Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Es muerta ¿por qué? Porque no es fe que salva. La fe que salva, la salvación es solo por la fe. Solo por la fe, por gracia mediante la fe. Pero la fe que salva trae como resultado buenas obras. Acá Juan no les está diciendo que no le está dando una lista de obras para hacer, ya lo vamos a aclarar, se ve muy claro en el texto, muy claro. No le está dando una lista de obras para cumplir, sino Juan le está diciendo, arrepiéntanse de verdad, hagan frutos, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Cuando me arrepiento de verdad, eso trae como consecuencias buenas obras. Arrepiéntanse de verdad. Arrepiéntanse de verdad y dejen de confiar en su religión. Noten versículo 8, por favor. Dice, ¿no? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Ellos decían, nosotros no necesitamos arrepentirnos ¿de qué? Si nosotros estamos bajo el pacto abrámico. Abraham es nuestro padre. Nosotros somos los hijos del pacto. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Juan 8:33. Los judíos le dicen a Jesús, linaje de Abraham somos. Linaje de Abraham somos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. Qué paradoja, ¿no? Desde Babilonia para acá fueron esclavos. Pero dice, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Linaje de Abraham somos. Ese era su orgullo. Nosotros somos descendientes de Abraham. Nosotros no necesitamos arrepentirnos. Por eso le dice, haced pues, arrepíntanse de verdad, haced frutos dignos de arrepentimiento. Es arrepíntanse de corazón y dejen de confiar en su religión. Los judíos siempre se han amparado bajo ciertos conceptos religiosos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Jeremías le dice al pueblo de Israel, noten muy similar lo que dice este texto, muy similar. En Jeremías 7:3, Dios le dice al pueblo de Israel por medio de Jeremías, mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Eso es lo mismo que dice Juan acá. Arrepiéntanse. Mejorad sus caminos y vuestras obras es vuélvanse a Dios. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morada en este lugar. Porque Dios le dijo que los iba a exiliar. Eso hace Jeremías. Y noten lo que le dice Jeremías 7:4. No fiéis, no confíen, es la idea, ¿no? No fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. O sea, arrepiéntanse de verdad, mejoren vuestros caminos, vuestras obras, y dejen de decir, templo de Jehová. Porque cuando Jeremías le dice, Dios los va a exiliar, templo de Jehová es este. Acá está el templo de Jehová, nadie nos va a exiliar. Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Ellos pensaban que por tener el templo de Dios en ese lugar, en Jerusalén, todavía no había sido destruido, ellos pensaban que eso los hacía escapar de la ira de Dios. No escaparon. Lamentaciones, bueno, Jeremías, Reyes nos cuenta, Crónicas, no escaparon. No escaparon. El templo de Dios, Dios destruyó su templo. Dios mismo destruyó su templo. Y en Lamentaciones, el enemigo de Israel es Dios. El templo no los iba a hacer escapar y no los hizo escapar. Y acá Juan Bautista le está diciendo algo muy similar. Ser descendientes físicos de Abraham no los va a hacer escapar de la ira de Dios. No los va a hacer escapar. A lo largo de la historia, ser descendiente de Abraham no hizo escapar a nadie.
Eso no los va a salvar. Lo que los va a salvar es un genuino arrepentimiento. Volverse a Dios, volverse de sus pecados a Cristo. Y creo que este pasaje es sumamente pertinente por esto, exactamente por lo mismo. Y por eso decimos que una predicación fiel confronta a los que están endurecidos. Acá Juan, y ahora lo vamos a ver más claro cuando veamos el otro tipo de personas, pero acá Juan le está hablando a personas religiosas, personas que están confiando en sus hitos religiosos. Exactamente lo mismo que hoy, hermanos, exactamente lo mismo. Hoy personas, en lugar de escapar del juicio de Dios, arrepintiéndose de sus pecados y poniendo su fe en Cristo para la salvación, en vez de escapar de la ira de Dios, confiando en la obra de la cruz, confían en actos religiosos. Uno, y el más conocido, es el bautismo. Personas se bautizan pensando que eso los va a hacer escapar de la ira de Dios. Le preguntas a una persona, ¿cómo conociste al Señor? Y te responde, yo me bauticé a los 12 años, que es siempre la misma edad. Yo me bauticé a los 12 años. ¿Y qué tiene que ver? Yo también me bauticé a los 19, ¿no? Pero ¿cuál es el punto? Yo no te pregunté cuándo te bautizaste. Pero lo ponen como sinónimos, como si fuese lo mismo, digamos, intercambiables. No es lo mismo. Y vos le decís, mirá, yo no veo evidencia de salvación en tu vida. Quizás no seas un creyente genuino. Sí, si yo me bauticé. Siguen con el bautismo. Personas bautizan a sus hijos, pensando que el bautismo puede salvarlos de la ira de Dios. Con Alfred y creo que era con Liber, sí, con Alfred y Liber, fuimos a una casa y la señora nos decía, pero nosotros presentamos a nuestros hijos, los presentamos en la iglesia, como se hace, ¿no? ¿Recuerdan? Sí, recuerdan allá en Mar de Ajó. Presentamos a nuestros hijos, en la iglesia los presentamos. ¿Y qué tiene que ver que presentaste a tus hijos al Señor? Que presentes a tus hijos en la iglesia no los salva de la ira de Dios. No los salva. Hitos religiosos. Yo presenté a mi hijo. ¿Cómo puede ser que mi hijo esté así? Si yo lo presenté en la iglesia, pero presentar a tu hijo en la iglesia no lo salva de nada. Quizás en nuestro contexto, o en el contexto en el cual yo crecí, el mayor hito religioso por el cual las personas tratan de huir, de salir de la ira de Dios, es por medio de una oración. Todos los que han estado en mi contexto lo saben. Por medio de una oración. Es el gran mal de nuestros tiempos. Han hecho creer a personas que repetir una oración te salva. Le hablas a alguien, ¿no? Eso es lo que han hecho las campañas evangelísticas. Le predican el evangelio y dice, vos querés ser salvo, repetí esta oración, como si la oración te puede salvar. Y hablas con personas que no tienen fruto de salvación, no se han arrepentido, están confiando en una oración. Pero vos no sos un creyente. Mirá lo que la Biblia dice de un creyente, mirá tu vida. No, claramente no has nacido de nuevo. La evidencia, tus obras evidencian que no has nacido de nuevo. Y te discuten a muerte. Si yo hice la oración, sí, yo soy un creyente, yo hice la oración, ¿y qué tiene que ver? ¿Se dan cuenta? Confía en una oración, como si la oración te salvara. Y aclaro esto, el Señor me salvó haciendo una oración, pero no me salvó la oración, me salvó confiar en el Señor. Cuando a mí me predicaba el Evangelio, yo hice la oración del pecador, pero a mí no me salvó la oración, me salvó el Señor. Arrepentirme y poner mi confianza en Cristo. Y mi confianza no está en que hice una oración a tal edad, sino en que un día me arrepentí y confié en Cristo. Y así podemos seguir, hermanos. Falsas seguridades. De chico iba a la iglesia. Aún nosotros, acercándonos más a nuestro contexto, escucho a tal predicador. Soy miembro de una iglesia. Tuve tal o cual experiencia. Bueno, nada de eso te salva. Nada de eso te salva. Miren, déjenme mostrárselos. Santiago 2 dice que los demonios también creen y tiemblan, pero no se arrepienten. No son salvos los demonios. Vos decís creer, bueno, decir creer no te salva.
Decir creer no te salva. Te salva creer realmente. Pero decir creer no te salva, porque los demonios también creen y tiemblan, pero no son salvos. Llamar a Jesús Señor, llamar a Jesús tu Señor, no te salva. Mateo 7:21. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Pero yo diré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Bautizarte no te salva. Hechos 8 nos cuenta el caso cuando Simón el mago se bautiza. Y luego de bautizarse, noten lo que le dice Pedro en Hechos 8:22. Luego de bautizarse, arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios. Esto le está diciendo Pedro a este hombre. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Este hombre se había bautizado, pero Pedro está diciendo, yo veo que vos no sos salvo. No sos salvo, pero se había bautizado. Estar entre creyentes no te salva. Judas estuvo entre creyentes y no fue salvo. Una experiencia no te salva. Los israelitas en el desierto vieron los milagros de Dios, pasaban por el Mar Rojo, experiencia más que la que nosotros jamás vimos, y perecieron en el desierto. Él se leyó hoy. Perecieron en el desierto por incredulidad. Una experiencia no te salva. No. Lo que te salva es arrepentirte y confiar en Cristo. Arrepentirte y confiar solamente en Él para salvación. Creer que por tus pecados mereces el infierno, pero que Jesús es Dios hecho hombre, murió en tu lugar y resucitado el tercer día y rogándole que te salve. Tus actos religiosos no te van a salvar. Levantar tu mano no te va a salvar. Pasar al frente no te va a salvar. ¿En qué estás confiando? ¿En qué estás confiando? La salvación no es por obras. No es por obras. De ninguna manera. Porque ellos estaban tratando de salvar por obras. No es por obras. Es por gracia mediante la fe. Pero produce, trae como consecuencia buenas obras. Juan le dice, arrepiéntanse. Noten versículo 9. Noten cómo la religión de estas personas no lo puede salvar. Versículo 9, noten conmigo, por favor. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. El juicio viene. El juicio es inminente. Como predicaban los profetas del Antiguo Testamento. Y si no hay evidencia de salvación en tu vida, pereces. Si no hay fruto, es porque no hay raíz. Si no hay fruto, es porque no hay árbol. Se corta y se echa en el fuego. Es una referencia al infierno. Si ustedes no se arrepienten, van a perecer. Pero yo hice la oración, no importa. Si realmente no te arrepentís, si estás confiando en la oración en lugar de en Cristo, vas a perecer. Si estás confiando en un bautismo en lugar de Cristo, vas a perecer. Si estás confiando en tus buenas obras en lugar de en Cristo, vas a perecer. Vas a perecer. El juicio es inminente, ya viene. Así que notemos que Juan está siendo muy duro con estas personas. Pero por el contexto. Quizás, yo me imagino acá, para tener una noción de lo que Juan hace acá, es como el mensaje de la juventud de Paul Washer, no sé si lo escucharon. Muy duro, ¿no? En un momento le dice, estoy hablando de ustedes. Estoy hablando de ustedes. Porque muchos dicen ser creyentes y no son, y lo aplauden. ¿De qué aplauden si estoy hablando de ustedes? ¿No? Por el contexto. Personas piensan que son creyentes, pero no lo son. Estos judíos piensan que van al cielo, no van. Piensan que escapan de la ira de Dios, no escapan. Y Juan los confronta. Pero no solo confronta, Juan. No solo confronta. Hay veces que escuchamos el mensaje de la juventud de Paul Washer y le predicamos a todos de la misma manera. Y no aplica para todos de la misma manera. Hay predicadores que piensan que lo único bueno es hacer sentir mal a la gente, ¿no? El único predicador fiel es el que hace sentir a todos unos miserables. Y claro, es fácil hacer sentir a todos unos miserables. O sea, es fácil hacer sentir a los verdaderos creyentes miserables. Porque vos me predicás a mí sobre la oración y me voy a sentir un miserable, porque siento que no oro lo que debo orar. Y me predicás sobre leer las Escrituras. Todo mensaje sobre la oración y leer las Escrituras es un buen mensaje, porque todos nos sentimos mal. Siempre, no importa, escuchamos un mensaje sobre la predicación, sobre la lectura de las Escrituras, el estudio, y la oración y nos sentimos mal. Es fácil.
Todos sentimos que no evangelizamos lo suficiente. Yo hablo con personas que evangelizan 10 veces más de lo que yo evangelizo y se sienten mal porque no evangelizan. Todos sentimos que no amamos lo suficiente. O sea, ¿se dan cuenta? O sea, claro, podemos hacer sentir mal a cualquiera. Una predicación fiel confronta con el pecado. Por supuesto que sí. Pero una predicación fiel, y esta es la segunda característica, una predicación fiel también guía al arrepentimiento a los quebrantados. Guía al arrepentimiento a los quebrantados. No, y acá lo vemos en los distintos grupos. Acá Juan le está dando duro a los que están endurecidos. De vuelta, pensando en el mensaje de Paul Washer ahí. A los que piensan que está todo bien con el Señor cuando no está todo bien. Pero por otro lado, Juan ahora guía al arrepentimiento a los que sí están quebrantados. Versículos 11 al 14. 10 al 14. Noten conmigo, versículo 10. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Entonces, ¿qué haremos? Usa la misma palabra anteriormente. Gente que multitud es la misma palabra. Pero vemos que se refiere a personas diferentes. A las anteriores, en el versículo 7, les llama generación de víboras. Y los reprende. Pero noten cómo ahora cambia el tono Juan. Las personas le preguntan, me encanta esto, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Lucas es el mismo que escribe Hechos. Lucas, Hechos, es el mismo autor. Lucas escribe el Evangelio de Lucas y Hechos. Y me encanta porque esta pregunta se repite exactamente de la misma manera en el libro de los Hechos. En capítulo 2, versículo 37. Varones hermanos, ¿qué haremos? La misma pregunta. Casi mismo contexto. La diferencia es que el Mesías todavía, digamos, su misterio no había venido. Acá en Lucas 3. En Hechos ya había muerto y resucitado. O sea, en ese sentido cambia. Pero la pregunta es la misma. Ellos están viendo confrontados con su pecado. Con Juan se están viendo confrontados con el pecado. Cuando les predica Pedro ahí en Hechos 2, se están viendo confrontados con el pecado. Y la pregunta es, ¿qué haremos? Y Juan no les dice, generación de víboras. No les dice así. No les dice. La pregunta acá, ¿qué haremos? No es, ¿qué obras tenemos que hacer? Porque dice hacer, ¿no? No es, ¿qué obras tenemos que hacer? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Nos damos cuenta porque Juan no les da una listita, ¿no? Como el católico, ¿no? Pecaste, bueno, andá, a todos les aplica lo mismo. Tanto Ave María, tanto Padre Nuestro, un poco más, un poco menos, pero a todos les aplica lo mismo, ¿no? Confesarte, Padre Nuestro, Ave María y no sé si alguno más. A todos les aplica lo mismo. Bueno, acá nos damos cuenta que la salvación no es por obras, porque Juan no les aplica a todos lo mismo. En un sentido sí, lo vamos a ver, pero en un sentido no. Sino que Juan ahora les va a decir, ¿qué hace un corazón arrepentido? O sea, ¿qué haremos? Bueno, si vos realmente estás arrepentido, esto se va a evidenciar de esta manera. O sea, porque está hablando de hacer, es la misma palabra. Haced frutos dignos de arrepentimiento, arrepíntanse de verdad. Bueno, ¿y qué hago? O sea, ¿qué hace un corazón arrepentido? Pedro le dice a los judíos allá en Hechos 2, arrepíntanse y bautícense. No porque el bautismo salva, sino porque la evidencia de que sos un creyente es que te arrepentís y te bautizás, obedecés lo que Dios dice. Y acá preguntan, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Juan les va a decir, ¿qué es lo que hace un corazón arrepentido? Es como para dar una ilustración. Imagínate vos le estás predicando el evangelio a alguien que está en adulterio y le estás predicando que es un pecador, que por su pecado merece el infierno, que Jesús es Dios hecho hombre, que vivió la vida que él no podía vivir, que murió en lugar del pecador, resucitó al tercer día, si él se arrepiente y cree en Cristo, tiene vida eterna. Y te dice, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Bueno, cree en el Señor Jesucristo. Y deja a tu mujer, no a tu mujer, a la mujer adúltera, ¿no? A la mujer con la que estás adulterando, a tu mujer no la dejes. Deja a la mujer con la que estás adulterando. Deja a tu amante. ¿Qué? ¿Dejar a su amante lo salva? No, no lo salva. Pero una persona que realmente ha creído en el Señor, como consecuencia, va a dejar a su amante. Ahora, ¿dejar a su amante es una obra meritoria? No, porque si la persona no cree, por más que deje a su amante, igual va al infierno. No. Dejar a su amante es la evidencia de un corazón arrepentido. Y acá Juan le dice, ¿cómo se ve en un judío? ¿Cómo se ve en un judío un corazón arrepentido? Versículo 11. Noten conmigo ahí.
Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. O sea, acá está la clave para entender esto. No son obras meritorias, porque no le aplica a todos lo mismo. No le aplica a todos lo mismo. Si fuesen obras meritorias, los 3 grupos repiten la misma pregunta, exactamente la misma. En una hay una conjunción, es todo lo que cambia. La misma, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Si fuesen obras meritorias, tendría que decirle a todos lo mismo. Por ejemplo, si una persona te dice, yo quiero ser salvo, ¿qué hago? Arrepentite y creer en Jesús. Y eso aplica lo mismo para todos. No es que vos al evangélico que no es creyente le decís arrepentite y cree en Jesús, y al católico le decís otra cosa. No, a todos le decís lo mismo. ¿Por qué? Porque la salvación es por fe en la obra de Cristo, por gracia mediante la fe. Pero la evidencia de salvación, la evidencia de un corazón arrepentido, se muestra de maneras distintas. Por ejemplo, cuando Pablo está predicando el evangelio ahí en Romanos y está mostrando que todos están bajo pecado, noten cómo le aplica el mismo antídoto a todos. Cómo una persona es salva por fe en el Señor Jesucristo. Dice en Romanos 3:21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Cómo una persona escapa de la ira de Dios? Por medio del Señor Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, todos, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo una persona es salva de su pecado? Por medio de Cristo. Y ahí aplica lo mismo para todos, judíos, gentiles, libres, esclavos, griegos, para todos. Pero la evidencia de salvación se manifiesta de maneras distintas. ¿Y cómo se ve en un judío? ¿Cómo se ve en un judío? Mostrando misericordia. Eso es lo que el Antiguo Testamento decía. Isaías 58:7. No, Isaías le dice lo que hace un corazón arrepentido. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa. Que cuando veas al desnudo lo cubras. Lo que dice acá. Que partas el pan con el hambriento, que le dé de comer a otro. Que cuando veas a alguien desnudo lo cubras. Lo mismo que dice acá. Y no te escondas de tu hermano. El que tiene 2 túnicas, no el que tiene 10, ni 15, ni 20. El que tiene 2. Quizás a veces tenían 2 para cubrirse más del frío, los que son friolentos como yo. Y a veces una de repuesto, los que no son tan friolentos. Tienes 2 túnicas, dale al que no tiene. El que tiene que comer, no es el que no, ya no me entra más nada. Toma, esto comételo porque ya estoy que no puedo más. No, es cuando tenés un alfajor y un alfajor no te llena y alguien te pide la mitad. Bueno, está bien, toma. El que tiene que comer. Luego tenemos al segundo grupo, noten, el segundo grupo. Versículo 12. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Acá tenemos otro grupo, estos no son los judíos del pueblo, estos son los publicanos, los recaudadores de impuestos. Yo sé que cuando leemos la palabra publicanos, pensamos en buenos tipos, ¿no? En buenas personas, pero no eran buenas personas. Ellos eran recaudadores de impuestos, Roma no recaudaba impuestos, Roma licitaba, comillas licitaba, bastante buena les queda la palabra, pero para que entendamos, Roma licitaba la cobra de impuestos. Entonces alguien pagaba para poder cobrar impuestos y Roma le decía, bueno, vos tenés que cobrar esto. De acá para arriba, todo lo demás es tuyo. Esto es lo que me tenés que dar a mí. Así que iban las personas, imagínate, te tocan la puerta, ¿cuánto es lo que tengo que pagar? Tanto. No, si acá me llegó el municipal. Y no dice eso. Bueno, pero me vas a pagar tanto. Y si no me pagas tanto, acá tengo 2 amigos conmigo. Eran mafiosos. No sé cuántos de acá, se vino esta ilustración, ¿cuántos de acá fueron alguna vez a la cancha? ¿Alguna vez? Vos ibas con el auto y dejabas el auto a 15 cuadras, porque no podés entrar con el auto a la cancha. Lo dejás a 15 cuadras. Y cuando estás estacionado viene uno y te dice, son 5.000 pesos. Pero estoy dejando el auto en la calle. No veo ningún cartel acá que diga, son 5.000 pesos. ¿Querés dejar? Son 5.000 pesos.
Y si no, bueno, cuando venís no tenés más auto. No te caen bien esas personas. Bueno, esos son los publicanos. Mafiosos. Un comentarista dice que el testimonio de los publicanos no era aceptado en un juicio. Imagínate, no era aceptado en un juicio. Y noten la solución para estas personas. Versículo 13. No exijáis más de los que está ordenado. O sea, ¿cómo se vende un publicano? ¿Cómo se vende un publicano que está arrepentido? Que cobra lo que Roma le dice. Son 10. Está bien. Son 10. Noten versículo 14 del otro grupo. También le preguntaron a unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. De vuelta, los soldados eran un grupo de personas que no eran muy bien pagas, así que estas personas usaban su autoridad para robar. Bueno, también lo vemos, ¿no? Hoy en día, bastante eso. Dice un comentarista, con sus armas y autoridad podían maltratar a la gente y confiscar sus propiedades para incrementar sus casas, sus escasas provisiones o salarios. Otro comentarista dice, eran crueles, fanfarrones y de mal carácter. Trataban de incrementar sus entradas por medio de métodos inhumanos y fraudulentos. Algunos dicen que estas personas podían torturar a algunos esclavos para que declaren en contra de sus amos. Mafiosos. ¿Cómo se ve la salvación de estas personas? Dice, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentados con vuestros salarios. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo nos damos cuenta que la salvación acá no es por obras? Porque si fuese por obras, aplicaría a todos lo mismo. Exactamente a todos lo mismo. De vuelta, cuando nosotros predicamos la salvación por medio de Jesús, eso lo aplica a cualquiera. Hay un solo nombre bajo el cielo de los hombres en que podamos ser salvos, el nombre del Señor Jesucristo. Hay un solo camino. Jesús dice, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres y podemos seguir. Un solo nombre. Pero la evidencia de la salvación, no la salvación, la evidencia se manifiesta de maneras distintas. Y acá Juan está siendo compasivo. Estas personas sí están arrepentidas. Y Juan les dice lo que la evidencia de un corazón arrepentido. Y eso es lo que hacemos cuando predicamos. Confrontamos y consolamos. Cada una persona que le da siempre la espalda a Dios se va siempre confrontada. Por supuesto, pero el creyente genuino a veces se va confrontado, a veces se va animado, a veces se va consolado. En un sentido, hermanos, la evidencia es la misma. Podemos resumirlo de esta manera. ¿De qué manera lo vemos? Amor al prójimo. Amor al prójimo. Dale al que no tiene, no exijas de más, no maltrates a nadie, contentate con lo que tenés. Amor al prójimo. Pero eso se ve de maneras distintas. O sea, en un sentido, el arrepentimiento se ven todos iguales, y lo vamos a ver en un sentido, pero en otro sentido no. Y yo creo que esto es sumamente relevante para nosotros, y muy importante entenderlo, porque si nosotros malinterpretamos esto, podemos hacer dos cosas. Podemos darle seguridad de salvación a alguien que no es un creyente, y podemos quitarle, no la salvación, porque no podemos quitar la salvación a nadie, pero podemos quitarle la seguridad de salvación. O sea, podemos hacer dudar a alguien de su salvación cuando es un creyente. Por ejemplo, a veces se toma, alguien dice, como evidencia de salvación, que una persona que dejó de fumar y dejó las drogas es un creyente. Yo una vez, me acuerdo hace muchos años, hablé con una persona que no era una creyente, pero yo puse como argumento de salvación, como para justificar la salvación de esta persona, que dejó de fumar. Pero eso no es necesariamente una evidencia. No es una evidencia porque hay personas que... Mi abuelo nunca fue un creyente, nunca se convirtió, fumó, no sé, 50 años, y él un día dijo, no fumo más. Rompió el paquete y nunca más fumó. Y no se convirtió. Entonces yo no puedo decir que toda persona que deja de fumar por el simple hecho de dejar de fumar, es un creyente. No toda persona que deja las drogas es un creyente. Hay personas que han dejado las drogas y no se han convertido. Un creyente genuino va a terminar dejando las adicciones, pero no necesariamente toda persona que lo deja. Yo no puedo decir que toda persona que deja de fumar es un creyente. Yo no puedo decir eso. Yo no puedo decir que toda persona que deja las drogas es un creyente, porque no necesariamente.
De vuelta, si sigue esclavizado al pecado, bueno, puedo decir que no, quizás. Pero no toda persona que lo hace es un creyente. ¿Y por qué es importante entender esto? Bueno, de vuelta, porque algunas personas, su testimonio es este. Yo me drogaba y ya no me drogo más. Bueno, buenísimo, buenísimo. Pero eso es todo. Eso, o sea, toda persona que deja las drogas es un creyente. A veces iglesias ponen este tipo de testimonios, ¿no? Pasa, casi siempre en las iglesias nadie cuenta. Sí, yo siempre me porté bien, fui un buen hijo, mis padres eran creyentes, venía a la iglesia de chico, pero me di cuenta que era un pecador y me arrepentí de mis pecados y puse mi confianza en Cristo. Nunca escuchamos el testimonio. Siempre fue, yo me drogué 38 años, tuve 5 esposas o 5 amantes, no sé qué, era un ladrón. Siempre el testimonio es ese. Entonces, ¿qué pasa? La persona que nunca se drogó, nunca robó un banco, dice, bueno, yo... Entonces se ve que yo no soy salvo o no necesito la salvación, porque yo no fui tan malo. Y eso hace que le demos seguridad a personas que no son creyentes, porque no hay evidencia de conversión. O que hagamos dudar a las personas que realmente son creyentes. Entonces, ¿cómo sabe que es creyente? Bueno, ahora lo vamos a ver. Pero ese es un peligro. Nosotros podemos darle seguridad de salvación a alguien que no es, o quitarle la seguridad de salvación a alguien que realmente es un creyente. Y a veces estas personas no aman a otros, no sirven en la iglesia, no sienten peso por su pecado, pero como dejaron las drogas, le decimos que son creyentes. Hermanos, tenemos que tener cuidado. Hay personas que son muy macanudas, son macanudas, son súper buena onda. Y nosotros, porque ya la persona era macanuda, y viene a la iglesia y claro, es un re macanudo. Y entonces mirá cómo ama a los hermanos, quizás no ama a los hermanos, es macanudo. Pero nosotros lo aplicamos, y acá en realidad es un antipático tremendo y se está esforzando por amar a los hermanos, porque es un mala onda, pero bueno, el Señor lo salvó y ahora quiere amar a los hermanos, y decimos, no, este es un creyente, mirá. Y el hombre se está matando, la mujer está matando, porque en realidad es medio antisocial. Pero bueno, se esfuerza por amar a otros. Y nosotros decimos, no, porque le aplicamos lo mismo a todos. Y de vuelta, este macanudo no entiende el Evangelio, este macanudo vive en fornicación, este macanudo no lee la Biblia, este macanudo en su trabajo es un desastre, pero es macanudo. Y decimos que amamos a los hermanos. Y este, bueno, se esfuerza, no es muy macanudo. Pero bueno, trata de buscar al Señor, de orar, de crecer, de amar a los hermanos, se esfuerza. Y nosotros le decimos que no es creyente. Por eso, en un sentido, la evidencia es lo mismo para todos. Todo creyente no practica el pecado. Todo creyente ama a otros creyentes. Todo creyente quiere vivir para el Señor. Todo creyente confiesa a Cristo con sus labios. Pero eso se manifiesta de maneras distintas. Y de vuelta, cuidado, porque nosotros podemos decir, bueno, yo nunca luché, a mí pasa así. Yo este pecado que vos tenés lo dejé en 30 segundos. Y vos venís luchando con esto hace no sé cuánto, vos no sos un creyente. Yo no puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Porque la evidencia de salvación no es en cuánto tardé yo en dejar un pecado y cuánto tardó esta persona. No, yo no tengo que examinarme a la luz del otro. Tengo que examinar a la luz de las Escrituras. Y quizás yo dejé este pecado en 5 minutos, pero este todavía no lo dejé y vos ya lo dejaste. Entonces, yo tengo que ver lo que la Biblia dice. ¿Ama a otros creyentes? ¿Aborrece el pecado? ¿Ama al Señor? ¿Quiere vivir para el Señor? Aunque no lo hacemos ninguno de manera perfecta. ¿Se siente mal cuando peca? Esa es la evidencia. No todos de la misma manera. No todos. Tenemos que ser sabios. No podemos aplicarle, en un sentido, de vuelta, en un sentido el remedio aplica para todos igual. Salvación en Cristo. En un sentido las evidencias sí son todas las mismas, en el sentido de esto que cité, ¿no? Ama a los hermanos o aborrecer el pecado, o sea, en un sentido sí. Pero a veces eso se manifiesta de maneras distintas y tenemos que ser sabios. Tenemos no que compararnos a la luz de otros. Porque a mí me pasa eso, bueno, vos dejás este pecado rápido, pero vos todavía pecás con esto. Y esta otra persona no peca de esa manera. Entonces, ¿vos no sos un creyente?
No, sí, soy un creyente. Y sí, ya sé que sos un creyente. Pero estás midiendo a todos con tu vara. Cuidado, cuidado. Tenemos que mirar lo que la Biblia, primera Juan, lo que la Biblia dice. Y claro, si no hay amor por otros hermanos, si no hay lucha con el pecado, si no hay amor por su palabra, si no hay un deseo de conocer al Señor, claro, no es un creyente. Así que podemos resumir que un creyente es alguien que se ha arrepentido de sus pecados, ha confiado solo en Cristo para salvación, y eso se evidencia en una vida transformada que abandona el pecado y crece en piedad. Ahí tenemos la definición. Alguien que se ha arrepentido de sus pecados y ha confiado solo en Cristo para salvación, y eso se evidencia en una vida transformada que abandona el pecado y crece en piedad. Pero eso se manifiesta de maneras distintas. Así que una predicación fiel confronta a los que están endurecidos y guía al arrepentimiento a los quebrantados. Si vos sos una persona endurecida, déjame decirte que no vas a escapar de la ira de Dios. Si vos sos una persona que confía en venir a una iglesia, en una oración, en que lees su Biblia, en que está con creyentes, en lo que sea, en cualquier acto religioso, pero no en Cristo, cuando tu corazón deje de latir, te espera el infierno. Así dice la Biblia. El hacha está a la raíz, el juicio ya viene. Será cortado y echado al fuego que nunca se apaga. Así que si vos estás sin Cristo, si vos estás confiando en cualquier otra cosa que no sea en Cristo, el mensaje para vos es arrepentite. Arrepentite y poner tu confianza en Cristo y dejar de confiar en tus actos religiosos. Ahora, si vos sos de las personas que siente convicción de pecado y te preguntás, ¿qué debo hacer? Vení a Cristo en arrepentimiento y fe. Vení a Cristo y rogale que te salve. Reconoce que sos un pecador. Reconoce que estás bajo la ira de Dios. Y rogale que te salve. Y Dios te promete salvación. Jesús dice, el que a mí viene yo no lo echo fuera. El que a mí viene yo no lo echo fuera. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, todo aquel que en él cree, si vos crees en él, todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que si vos estás acá, no sos un creyente y te preguntás, ¿qué hago? Arrepentite, arrepentite. Vamos a orar. Amado Señor, damos gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos por favor a ser fieles a la hora de predicar tu palabra, a poder confrontar cuando debemos hacerlo, a poder consolar cuando debemos hacerlo, a poder animar cuando debemos hacerlo. Ayúdanos, Señor, a poder tener un evangelio claro, Señor. Guárdanos de darles seguridad de salvación a personas que no son salvas. Pero al mismo tiempo, Señor, guárdanos de sembrar dudas en personas que realmente lo son. Guárdanos, Dios, de desanimar a aquellos que realmente son creyentes y quieren agradarte. Y guárdanos, Señor, de estar animando a aquellos que no son creyentes, Señor. Por favor, Dios, te pedimos que nos ayudes a seguir profundizando en el Evangelio y teniendo más claridad. Y también te ruego, Dios, por aquellos que están aquí y no te conocen, que tú les llames al arrepentimiento y la fe, Dios. Por favor, y aquellos que realmente son creyentes genuinos y han confiado en Cristo y están luchando, Dios, que tú les ayudes. Están luchando como todos, Señor. Y esas luchas a veces lo hacen dudar su salvación. Bueno, Señor, que tú le des esa seguridad que solamente tú puedes dar, Dios. Por favor, ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.